Bueno, mi nombre es Mariana, pero me dicen la negrita. Soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Eh, Anteriormente participé del movimiento de trabajadoras y de trabajadores desocupados en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Y actualmente soy parte de una organización política que se llama el Frente Único Izquierda Revolucionaria Hombre Nuevo. ¿Y cómo fue empezar en el movimiento piquetero? Mira, para mí fue como muy importante pensar el momento de cambio de lo que tiene que ver con la organización de las mujeres en el movimiento de trabajadoras y de trabajadores desocupados y el feminismo. Porque para mí el feminismo era algo como muy ajeno a mí, o sea, era algo que no me representaba, que no tenía que ver con mis necesidades, eran preguntas que estaban como muy lejanas a mi cotidianidad, me hacía como cuestionar mucho mis vínculos y mis relaciones con mis compañeras y compañeros en el marco organizacional en el que estaba. Y me acuerdo que en ese momento el movimiento de trabajadoras y de trabajadores desocupados al que pertenecía se llamaba el MTD Aníbal Verón. Y me acuerdo que después de lo que fue la masacre del Puente Pueyrredón, donde asesinan a nuestros compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, todos los 26 de cada mes nosotros cortábamos el Puente Pueyrredón. Y en el marco de esas actividades en el puente, hubo compañeras que hoy son parte del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y del Frente Popular Darío Santillán, que las quiero nombrar porque para mí fueron como quienes de alguna manera nos invitaron a poder pensar el feminismo desde otro lugar, que fueron Celina Rodríguez y Adriana Pacelli, la Tana, con otras tantas compañeras que por ahí eran más grandes que nosotras en edad, pero que ellas venían con esta historia del feminismo y con el preguntarse cuál era el rol de las mujeres dentro de las organizaciones. Nos invitan a una primera asamblea de mujeres. Y que eso fue muy lindo, primero porque nos repartieron un volantito que nos preguntaba que si nosotros habíamos elegido la maternidad, si nosotros los lugares que ocupábamos dentro de nuestras organizaciones eran elegidos, si estábamos en lugares de decisión. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente qué más, pero me acuerdo que, bueno, era como muy, nos interpeló y nos juntamos en esa primera asamblea en el puente. Que este año en la estación Avellaneda volvimos a hacer una nueva asamblea y nos volvimos a encontrar después de tantos años y fue realmente muy, muy lindo, muy movilizador y muy potente encontrarnos cada una desde otros lugares, desde otros recorridos. Pero esas primeras asambleas me parece que lo que hizo fue como empezar a preguntarnos a nosotras realmente cuáles eran esos lugares que ocupábamos, qué roles cumplíamos dentro de nuestras organizaciones, y empezó a hacernos preguntas sumamente necesarias. Y creo que el feminismo trae eso, como la necesidad de pensar y repensarnos en nuestras prácticas, en nuestras actividades y siempre con otras. Y la asamblea era una práctica que nosotros teníamos muy incorporada dentro del movimiento y que hoy día sigue siendo parte de una dinámica organizacional de los movimientos de trabajadoras y de trabajadores desocupados. La asamblea como tal, ¿no? Como espacio de discusión política, de discusión organizacional, de organización. Por lo cual para mí esa primera asamblea en el puente fue fundante. En ese trayecto hubo idas y vueltas, digo, esto de poder pensar los feminismos y no un feminismo, me parece que también es muy importante porque no hay una sola forma de ser feminista. Y de hecho nosotras construimos desde otro lugar esos feminismos que creo que fue ganando en el tiempo a través de nuestra organización y de nuestras prácticas concretas, un lugar muy importante que es el feminismo, para algunas el feminismo revolucionario, para otras el feminismo popular, pero que nos va como encontrando en este camino. Y en ese sentido, esta organización, que era en su momento, en sus inicios, el Movimiento de Trabajadoras y de Trabajadores Desocupados, el MTD Aníbal Verón en su momento, por diferentes situaciones políticas, diferencias, se fue como subdividiendo en otras organizaciones y fundando nuevas organizaciones. Y para mí lo más rico que hoy día tiene la campaña es que cada una de nosotras fue haciendo una experiencia dentro de los diferentes espacios organizacionales en el que cada una participó, fundando espacios de mujeres o espacios de géneros, acompañados a través de la organización, de asambleas, de formaciones, empezando a acompañar y acompañarnos en lo que tenía que ver con las violencias machistas sobre
las que sufrían nuestras compañeras y muchas veces nosotras, empezarnos a reconocer en ese camino. Y así es que hace 5 años, porque la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres ya tiene 5 años, logramos volver a encontrarnos como estas mismas compañeras que hace mucho tiempo nos habíamos encontrado en el Puente Pueyrredón, después de muchos procesos, de muchos dolores, de sanaciones, de encontrarnos en la lucha además también, ¿no? O sea, como que todas nosotras seguimos organizándonos y yendo a los encuentros nacionales de mujeres, digo, estamos a días de estar yéndonos para Chaco al 32 encuentro, o sea, 32 años de encuentros nacionales de mujeres, que para mí eso también, digo, así como una puede pensar esa primera asamblea fundante, no podemos desconocer ese proceso que han hecho las mujeres de nuestro país, en ese proceso de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que nos encuentra, el año pasado éramos más de 70.000 en Rosario, de todos los puntos diferentes del país, y a donde por suerte se han empezado a sumar mujeres y compañeras de países limítrofes y de nuestra Latinoamérica, de nuestra Via Yala, desde otros lugares. Es un lugar de encuentro, de poder pensar y repensarnos en cada uno de nuestros espacios. O sea, estamos hablando de una multiplicidad de talleres que funcionan en simultáneo, a donde cada una puede traer sus experiencias, compartirlas, encontrarte, escucharte. Bueno, nada, el Encuentro Nacional de Mujeres me parece que es algo también muy importante en el proceso organizacional y feminista de nuestro pueblo. Entonces, bueno, por ahí volviendo a lo que tiene que ver con la campaña, ahí hubo una práctica concreta que nos hizo volver a encontrar. Y la campaña nace como la necesidad de visibilizar primero la cantidad de violencias que sufríamos, porque realmente es muy doloroso una vez que una empieza como a escarbarse y reconocer cuáles son esas violencias que todas, en mayor o menor medida, sufrimos, porque el patriarcado nos atraviesa a todas de alguna manera. Pero bueno, cuando esa violencia que sufrimos en nuestros cuerpos, las podemos empezar a decir y las podemos compartir, y vos te das cuenta que a través de la organización, así como una puede organizarse en una asamblea para algo reivindicativo que tiene que ver con por ahí conseguir un laburo, o organizar un comedor o una copa de leche o espacios comunitarios, también esa organización lo que nos dio fue la fortaleza de poder empezar a luchar contra estas violencias que sufríamos las mujeres y las disidencias sexuales. Digo, eso también está bueno poder plantearlo, porque dentro de nuestras organizaciones también hay compañeros y compañeras travestis, o en su momento han sido fluctuantes su participación. Digo, yo no quiero dejar de nombrar a Diana Zacayán, por ejemplo, que ella siempre contaba cómo había sido alojada dentro del movimiento de trabajadoras y de trabajadores desocupados en su momento en La Matanza, allá por el 2001, 2002, y que era un espacio donde ella la contenía, que realmente lo nombraba con un lugar de mucha pertenencia, ¿no? Y así podemos nombrar a muchas compañeras travestis que han sido o son parte de nuestras organizaciones. Entonces digo, bueno, la campaña nace con varios objetivos. Una, primero, el encontrarnos y poder acompañarnos, digo, porque quienes acompañamos situaciones de violencia realmente son situaciones muy complejas, muy dolorosas, y a donde ponemos el cuerpo. Por otro lado, fue buenísimo volvernos a encontrar y reconocernos y saber que podíamos tener diferencias, pero que teníamos un objetivo común que tenía que ver con la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el colonialismo, y que a eso había que darle visibilidad. Y que había que darle visibilidad con nuestras herramientas, con nuestras formas, con nuestros modos, que por ahí no tenía que ver tanto con lo académico, sino con esto de donde nosotras partíamos en nuestros barrios, en nuestras asambleas, con nuestras formas de decir, y de poder llegar más a las mujeres que cotidianamente laburamos, que salimos a las 5 o 6 de la mañana a laburar, y poder interpelar a través de frases o de stickers o de cosas en las paradas de bondi, en las paradas de tren. Nada, empezar a visibilizar las violencias. Era necesario para nosotros eso, empezar a laburar desde ahí. Y eso fue tomando cuerpo. Entonces primero se armó lo que era la visibilización, por otro lado empezó a tener como mucha fuerza lo que tenía que ver con la educación popular y los espacios de formación como espacios realmente de crecimiento y de empoderarnos nosotras con nuestras propias formaciones, y eso por suerte tuvo como bastante arraigo dentro de las organizaciones y en el conjunto también de las universidades. Digo, nos empezaron a llamar de escuelas secundarias, en las universidades, en diferentes lugares, que hasta el día de hoy por suerte eso funciona de una manera muy,
muy aceitada y que realmente muchas veces no damos abasto para poder contener todo eso que se nos pide a veces, ¿no? Y por otro lado tenía que ver con lo de los medios de comunicación, que para nosotros también los medios de comunicación masivos, o sea, los que están de alguna manera llevados adelante por corporaciones mediáticas, realmente son generadores permanentes de estereotipos de cómo tienen que ser las mujeres y de reproducción del patriarcado, de una manera muy clara, o sea, simbólica, de generar ciertos discursos, de ponernos en ciertos lugares, de tener que pensar que una mujer tiene que ser de tal o cual manera, o los vínculos afectivos o de pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que esos tres planos, los comunicacionales sobre todo, que tenía que ver con la difusión y la visibilidad, y por otro lado el tema de lo que tiene que ver con la formación. Y eso siempre atravesado a través de la organización y la lucha en la calle. O sea, nosotras, todas las organizaciones que componemos la campaña hoy día, que por suerte en estos 5 años, nada, nosotros decíamos una campaña nacional contra las violencias de las mujeres, no éramos nacionales, no estábamos en todo el país, pero nuestro objetivo tenía que ver con la nacionalización. Recién hoy día podemos decir que tenemos organizado la campaña en lo que sería la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en Cabá, acá en Buenos Aires, en la capital, y después en zona sur, en zona norte, en zona oeste, en La Plata. Y bueno, hay compañeras en Tucumán que se han empezado a organizar, y bueno, tenemos como diferentes puntas en el interior del país, en otras provincias, a donde, nada, nosotros siempre pensamos que nos pasa lo mismo a todas de alguna manera. Entonces, bueno, nada, que la herramienta de la campaña sea algo que realmente pueda nacionalizarse, que cada una de las organizaciones o de las mujeres o disidencias que estén interesadas en poder de alguna manera organizarse a través de estos ejes, que sea el anticapitalismo, el antipatriarcado y el anticolonialismo, pueda ser parte de este espacio, ¿no? Tenemos unos puntos ahí, como 14 puntos enumeraditos para compartir y poder, bueno, ver si una se siente reflejada en eso o no. Pero bueno, nada, como que estamos en ese camino y muy contentas realmente. Al otro día teníamos una reunión y pensábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres próximo, y la marcha que se hace el domingo por la tarde al cierre del encuentro, generalmente es muy masiva, ¿no? Pensamos 70.000 personas, un montón, y hacíamos números nosotras de cuántas éramos, cómo nos íbamos a organizar, el tema del cuidado, del autocuidado. Digo, lamentablemente estamos viviendo una situación donde tanto la derecha como el liberalismo avanza de una manera feroz, y también sobre nuestros cuerpos, en lo que tiene que ver con situaciones de calle, donde hemos venido de diferentes situaciones represivas o sí, sobre todo de encarcelamiento. Hace un mes con el tema de las marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, lo mismo en el paro internacional de mujeres del 8, tuvimos compañeras detenidas. Digo, como hay una avanzada nuevamente sobre lo que tiene que ver más con racias o con modos de intervención de las fuerzas represivas del Estado sobre nuestros cuerpos, sobre la movilización popular, que bueno, hace que nosotros también tengamos que pensar cómo nos cuidamos colectivamente. Y bueno, y charlando decíamos, bueno, con la columna de la campaña, ¿cuántos somos? Y somos como 5.000, somos un montón. Y nada, una también le da como mucha felicidad, o sea, como saber que nada, primero esto de que podemos construir diferentes fuerzas y organizaciones y compañeras independientes, una herramienta como la campaña, que nos encontremos, que podamos pensarla como una herramienta de lucha, y que otras por ahí no puedan estar hoy día siendo parte, pero que de alguna manera se sientan como contenidas o interpeladas por la campaña. Para nosotros nos da mucha alegría y mucha... Nada, ¿qué es esto, no? Nosotros creemos en la necesidad de la organización y de la lucha, y eso siempre en las calles de alguna manera. Por ahí, pensando en lo que tiene que ver con lo reivindicativo, nosotros hace ya unos meses hicimos una camp en el Consejo Nacional de las Mujeres, porque también es interesante poder pensar en esto de la complejidad de la composición de la campaña, porque digo, eso también es lo que le da la riqueza. Digo, hay compañeras, como decíamos desde el inicio, que son de movimientos sociales o de trabajadoras y de trabajadores desocupados, pero hoy día lo componen también organizaciones juveniles que tienen participación activa en barrios, pero también en universidades. Bueno, como el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, dentro de lo que es específicamente Amaguaña. Después tenemos las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, que también están desde sus inicios, desde lo que es el equipo de educación popular, con esta
una pata tan fuerte como es el tema de la educación popular. Bueno, nada, se han sumado compañeras en zona oeste, que para nosotros es importantísimo esto de poder pensar también a las compañeras trabajadoras organizadas. Digo, están las compañeras del Patronato de Liberados, las que estuvieron trabajando fuertemente por el tema de Justicia por Laura Iglesia, una trabajadora social asesinada en su horario de trabajo. Bueno, y así podemos nombrar infinidad de compañeras y organizaciones que componen hoy día la campaña, como el Frente de Organizaciones de Base, la FOP, que las compañeras de Villa 20 tienen un laburo en la gráfica y donde han acompañado el caso particularmente de Reina Maraz, que es una compañera quechua parlante, digo, pensando en esto de las mujeres latinoamericanas y de cómo de alguna manera nosotros vamos tejiendo lazos y encuentros y nuestros acompañamientos. Nosotros como campaña nos encontramos un día conociendo la situación de Reina Maraz y las compañeras particularmente de la FOP se sintieron como reflejadas. Hubo una cuestión de mucha identificación sobre lo que le pasaba a Reina, el no haberse podido defender por hablar quechua y que la justicia argentina la haya metido en la cárcel sin darse la posibilidad de su defensa, ella sin entender cuál era el motivo de por qué la estaban deteniendo. Y nosotros junto con las compañeras de Villa 20 de la FOP hicimos desde la campaña todo un acompañamiento, sobre todo en la calle, pero también las compañeras de la FOP, muchas de ellas establecieron un vínculo muy afectivo y muy importante con Reina, que también está bueno que lo podamos entender, porque cuando hablamos de acompañamiento, ¿qué podríamos decir que es acompañar, no? Muchas veces es la presencia de nuestros cuerpos, el encontrarnos, el mirarnos, el escucharnos. Y ellas lo que hacían era, Reina estuvo detenida en La Plata durante bastante tiempo, después logramos el pase a la domiciliaria, o sea, estaba presa con una pulsera en su casa. Y ahí cuando estaba en su casa, detenida con su niña pequeña Abigail, y las compañeras de la FOP se organizaron y iban todas las semanas a visitarla. Y todas las semanas le llevaban algo o mercadería o frutas y organizaban como un almuerzo con ella, hablaban en quechua. Fue un trabajo militante y amoroso que para mí eso es como eso que uno podría decir que no se puede disociar nunca, ¿no? O sea, quienes hacemos esta tarea y el compromiso militante cuando asumimos esta tarea tiene que ver con la amorosidad, tiene que ver con el amor y el compromiso con la otra y con los otros. Se me viene como el Che, ¿no? En esa instancia de lo que tiene que ver con la construcción de formas nuevas de relación, de vínculos y cómo también cada una y en cada momento y en diferentes momentos va construyendo esos modos de solidaridad, de sororidad, de feminismos. Y eso me parece que es como una práctica concreta, muy, muy palpable y muy... yo me acuerdo cuando nos enteramos de que primero le dieron la libertad y teníamos que esperar un tiempo para que se reafirmara en casación. No nos entraba en el cuerpo la felicidad. Era esas cosas que vos decís, como poder dar vuelta a una cadena perpetua, el darle vuelta a la justicia patriarcal, la necesidad de que pueda ser escuchada, que Reina tenía voz, que tenía voz propia, que tenía una voz que hablaba en quechua y que la justicia no tenía posibilidades de un intérprete en quechua, por lo cual hubo que conseguir un intérprete que fue Flora, una compañera de la comunidad boliviana de acá de la 2124, el Bajo Flores. Digo, cómo se van trenzando, ¿no? Esas posibilidades de dar pelea en las situaciones más adversas, digo, porque si uno se lo pone a pensar, Reina era una mujer boliviana que no tenía mayores lazos que su familia, y que podríamos haber pensado que podría haber estado cumpliendo su cadena perpetua de por vida en la cárcel. Y bueno, esa identificación, es encontrarnos nosotros como campaña con el caso de Reina y con ella misma, establecer ese vínculo amoroso y estar convencidas de creerle, sobre todo, en su palabra, y luchar por su libertad. Bueno, cuando logramos la libertad de Reina hace un año, fue como ese reaseguro de que obviamente que a través de la lucha y la organización todo es posible, que a veces se tarda más y que son caminos largos, pero que son sumamente posibles.
En ese sentido también pienso como en momentos no bisagras en este proceso de construcción del feminismo. El encuentro con Berta fue muy bello. Digo, yo me acuerdo que yo no la conocí tanto, no tuve esa oportunidad, sino que a través de compañeras de pañuelos y otras compañeras nos hemos encontrado en diferentes encuentros y charlas y cenas. Pero me acuerdo de una actividad que hicimos en el Consejo de Trabajo Social, que me acuerdo que fue una charla de diferentes compañeras que hoy día formamos parte de la campaña, a donde para nosotros fue muy importante la charla con ella, porque para mí fue fundante en el sentido de entender esta cuestión de que ella, a través de la lucha en el COPIN, su lucha contra la represa, el tema de poder, los recursos naturales, digo, esa relación entre la naturaleza y nosotras era algo muy importante, pero la lucha contra el patriarcado era allá, acá y en todos lados. Y esa cuestión de la identificación, ¿no? O sea, el poder escucharnos y saber que estábamos hablando de los mismos, que los dolores eran parecidos, que la lucha dentro de nuestras organizaciones eran necesarias, que eran dolorosas, pero que eran necesarias, y que esa lucha contra el patriarcado hay que darlo en todos los planos. Hay que darlo, para mí, en el sentido de poder darlo contra el Estado, contra los gobiernos, y también dentro de nuestras organizaciones. Y eso es doloroso. O sea, en el sentido de que uno dice, bueno, pero está bueno también plantearlo, el poder hacerlo, decirlo. Es una forma de pensar la despatriarcalización, ¿no? Hoy escuchábamos a Meliqué cuando cantaba también un poco esto, y es tan rico poder pensar que nada, que los procesos son largos y que a cada una le toca vivir en este momento, en diferentes momentos históricos, y que hay luchas que hay que dar. Y hay luchas de diferentes modos. Y la lucha para mí de la despatriarcalización y la lucha, sobre todo porque realmente logremos una sociedad diferente, es sumamente necesaria. Entonces, bueno, nada, me acuerdo que ese encuentro con Berta fue muy, muy lindo desde ese lugar. Me parece que hubo un encontrarnos y reconocernos, el de ser todas partes de organizaciones sociales, con sus contradicciones, con sus convencimientos, con sus luchas. Fue muy bello. O sea, yo tengo como un recuerdo muy, muy lindo de eso, de ese encuentro, de esas miradas, de esas sonrisas, de esas lágrimas tan necesarias, ¿no? Y me parece que eso nos va encontrando con otras. Digo, me parece que pensar también la lucha de las mujeres en Guatemala, pensar las compañeras, no solo, bueno, Berta en Honduras, pero digo, las compañeras en Paraguay, y también entender que nuestra sociedad argentina ya no es, digo, nosotras tenemos muchas compañeras bolivianas, muchas compañeras peruanas en nuestras organizaciones, compañeras paraguayas, chilenas, uruguayas, digo, no, por más que muchas seamos argentinas, y en mi caso soy boliviana, nada, me parece que ese entretejido de lo que tiene que ver con nuestra Via Yala, con nuestra Latinoamérica toda, se nos va encontrando en los aromas, en los olores, en las juntadas, en las asambleas, en los mates, en la chipa, en la sopa paraguaya, en la sopa de maní, digo, ¿no? En esos encuentros que cuando nos encontramos y queremos, viste, las formaciones, uno, también las compañeras, viste, a veces nos encontramos y tratamos de armar como ese espacio de encuentro sea grato, lindo, y ahí se entrecruza, ¿no? Ahí se entrecruzan nuestros lugares primarios, nuestras comunidades, nuestras familias. Nada, me parece que eso ha ido tomando como otro cuerpo. Me parece que también eso fue pensar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, pero al mismo tiempo también el paro del 8 a nivel mundial, me parece que también es una forma de reconocimiento, o sea, pensar que también el feminismo es algo, o los feminismos es algo necesario a construir en todo el mundo. O sea, cuando uno piensa en la lucha que tiene que ver, ¿no?, con el internacionalismo, no puede disociarlo de lo que es la práctica militante de los feminismos. Digo, nosotras somos acá, allá y en todos lados. Entonces me parece que lo que fue en ese sentido el paro del 8 fue como algo potente, mundial. Me parece que la historia del movimiento de mujeres en Argentina es algo que para muchos países, para nosotras no somos conscientes, porque muchas veces somos quienes la llevamos a la práctica, ¿no? Muchas veces, cuando te dicen, hicieron tal cosa, tal otra,
Y nada, cuando uno lo va haciendo, medio que no toma tanta conciencia, ¿no? De qué es lo que va gestando, de lo que uno va generando en esos procesos sociales y en esos procesos, en este caso, de los feminismos. Y me parece que sí, que ha tenido un impacto muy fuerte en toda Latinoamérica y el mundo, lo que fue el 3 de junio. Me parece que es una cuestión bisagra en términos de que la heterogeneidad de mujeres que somos y disidencias, salimos a la calle a decir basta, o sea, no queremos que nos maten más, y poder visibilizar los femicidios como algo realmente de no vuelta. Me parece que eso sí fue algo muy contundente, muy masivo, y reflejo de una situación social en la que se vive no solo en Argentina sino en el mundo. Digo, venimos de países como México, por ejemplo, ¿no? A donde lamentablemente los femicidios están muy ligados también al narco y a la trata y al tráfico de mujeres. Digo, como que son situaciones muy densas a pensarlas, digo, la complejidad de cómo realmente lo que tiene que ver con el capitalismo, y ahí me parece que está bueno también ligarlo, ¿no? O sea, como pensar que el movimiento de lo que tiene que ver con el tráfico de mujeres, las armas y el narcotráfico son tres instancias que siempre están como muy ligadas, y donde los países de Latinoamérica, y en este caso Argentina, bueno, a través del 3 de junio pudo dar por lo menos un grito general con respecto a este tema. Digo, el grito global con respecto al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, me parece que el otro día también fue hace unos días nomás, el 29. Digo, también para traerlo, porque también sería como injusto no pensar el proceso de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, pensando en la campaña nacional por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, que son compañeras que hace más de 10 años están en la calle peleando por ahí a través de la legislación de una ley, la posibilidad de la legalización del aborto, a la cual todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y donde son miles de mujeres pobres las que mueren en abortos clandestinos. Entonces me parece que ahí hay un proceso histórico muy, digo, pensando en la campaña aborto, digo, yo no sé, en Dora Kodolewski, digo, hay compañeras que si uno se pone a pensar en este proceso de que llevamos adelante las mujeres y el feminismo, son tantas, creo que, y tantas y no tantas, digo, como no, esa cuestión contradictoria, es como algunas tienen nombre y apellido, muchas que han tenido su participación actual, o sea, presente en sus cuerpos, digo, como de actualidad, digo, también podemos nombrar a Luana Erkin, ¿no? Esa compañera traba hermosa que nos gritó en la jeta a muchas entender qué es esto de ser travesti, qué es esto de las disidencias, digo, que hoy realmente las compañeras puedan ser parte activas, por ejemplo, del movimiento de mujeres y de los encuentros nacionales de mujeres, no es algo que estaba dado. Por ahí muchas chicas hoy empiezan a militar y piensan que estas cosas ya estaban, o se acercan al feminismo y pareciera que eso siempre estuvo así, y no. Digo, me parece que es interesante poder pensar el movimiento feminista como parte de un proceso histórico, y donde a nosotras hoy nos toca esta realidad y nos toca poner el cuerpo de cierta manera, pero en diferentes momentos ha habido otras también indispensables para que puedan de alguna manera nosotros hoy estar de alguna manera gozando de algunos derechos, otros tantos tenemos que pelearlos y seguir construyéndolos y ganarlos. Pero digo, me parece que es eso, si no, pareciera que todo empieza en un momento, ¿no? O sea, como empezó el 3 de junio, no, empezó mucho antes. Y empezó en el 2001, y no, empezó mucho antes. Y así podemos ir para atrás, y digo, y ahí está, me parece, la riqueza también de lo que tiene que ver el poder volver a nosotras, a nuestros cuerpos, a la naturaleza, a nuestros lugares más primarios, más sentidos, ¿no? Como también saber escucharnos. Y digo, nuestros cuerpos hablan un montón. Y me parece que la campaña es una mezcla de todo eso, es como una gran ensalada de sentires y de miradas y de ideologías y de estar convencidas de que a través de la lucha y la organización es por donde tenemos que ir. El que no estamos solas, digo, eso también, ¿no? El patriarcado siempre nos pone en ese lugar de sos mujer, sola, te quedaste sola con tus hijos, ¿no? Como una cuestión de mucha aislamiento y soledad, que de hecho el patriarcado busca eso, ¿no? O sea, muchas veces si uno piensa en las situaciones de violencia, lo primero que se hace es aislar a la mujer de su entorno, de sus relaciones más primarias, y tratar de que esté sola y que sienta que necesita solamente ese hombre y en él al patriarcado como necesidad para vivir. Y nosotras sabemos que no es así. Primero, que no estamos solas, que somos un montón, y por otro lado que ese encontrarnos significa el estar organizadas, y eso, intervención concreta,
directa hacia denunciar a quienes tenemos que denunciar, ya sea la justicia, el Estado, los medios de comunicación, o a cualquier macho que se nos cruce.